Hola, con ustedes Fernando Almanzar Enríquez, asesor consular y migratorio. En el día de hoy quiero hacer un análisis relativamente a profundidad sobre las declaraciones de Donald Trump en relación a las políticas consulares y migratorias a implementar en su gobierno que apenas acaba de iniciar. He leído con detenimiento el discurso de Donald Trump en el ascenso al poder como 47º presidente de los Estados Unidos, un discurso como la mayoría de las cosas que le gusta a Donald Trump, engrandado, grandilocuente, con grandes promesas, en analizar las diferentes políticas posibles o las declaraciones y las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Primero, dice que va a declarar o ya declaró emergencia nacional en la frontera sur. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues lo que se busca con esto es enfocar como una emergencia nacional el control de la frontera a los fines de poder utilizar recursos y herramientas extra para garantizar la no entrada de los inmigrantes indocumentados. De esta manera, con esta declaración de emergencia, tendrá como objetivo tratar de impedir que entren la mayor cantidad posible de inmigrantes indocumentados que llegan a través de la frontera sur, que es la frontera con México. Recuerden que estamos hablando de una frontera de 3.152 kilómetros cuadrados. Fácil o nivel de fiabilidad o nivel de rapidez en la ejecución, relativamente rápida, no necesita pasar por el Congreso, no tiene mayores parámetros legales que superar. Ahora bien, el tema siempre está en ejecutar. Vamos a ver cómo logran ejecutar esto, porque como siempre, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Seguimos, ver millones y millones de criminales. Asumimos que se refiere a la frontera. No especificó en el discurso, no queda bien claro en el discurso si se está refiriendo a los millones y millones de criminales dentro, millones y millones de criminales que le van a impedir la entrada. Como siempre, un discurso grandilocuente. En palabras prácticas y ejecución no significa absolutamente nada. Restablecer el programa Quédate en México. Bueno, aquí sí entramos en materia. El programa Quédate en México es un programa que ya se ejecutó en el anterior gobierno de Donald Trump, que estuvo de hecho en la mitad del gobierno de Joe Biden hasta el año 2022 en ejecución y que sencillamente buscó que todo solicitante de asilo, absolutamente todo, tenía que esperarlo en el lado mexicano en su país. Y de esta manera quitarle el principal incentivo que tienen los inmigrantes indocumentados a los fines de solicitar asilo, que es llegar a los Estados Unidos, y en lo que dura el proceso de asilo, recuerden que tiene derecho a un permiso de trabajo, ayudas sociales y demás, entonces van ganando tiempo, años, obteniendo de manera indirecta una residencia, vamos a decir, una residencia indirecta en los Estados Unidos. Un programa que funcionó bastante bien. Se habló en ese momento de unas 100,000 personas que de esa manera no entraron a los Estados Unidos. Se eliminó en el 2022 y es cierto, y eso debemos decirlo, que una vez eliminado se incrementó la cantidad de personas entonces que tuvieron que aceptar el asilo dentro de los Estados Unidos. Nivel de dificultad para la ejecución también es relativamente fácil. Se hace a través de orden ejecutiva como ya lo hizo, no necesita grandes cumplimientos legales para ejecutarlo. Entonces ya usted sabe, si tenía pensado solicitar asilo en Estados Unidos llegando a la frontera, sepa que no va a ser posible y que como mucho su caso si es aceptado tendrá que esperar en México o en su país. Otra medida, fin de la práctica catch and release. La práctica catch and release lo que significa es que o la CBP atrapa al inmigrante indocumentado y luego lo suelta. Luego lo libera dentro de territorio estadounidense. Esta práctica entonces incentiva, y es la realidad también, a los inmigrantes indocumentados a fines de solicitar asilo, quedarse en los Estados Unidos, porque mientras tanto, como ya hablamos, tienen permiso de trabajo y otras asistencias y ayudas sociales. Con esta práctica lo que se busca es, si te atrapé, inmediatamente no hay release, no te suelto, sino que usted va removido ipso facto de la frontera y ipso facto también pierde la solicitud del derecho de asilo. O sea, la solicitud del derecho de asilo también lo pierde. De esa manera, entonces, se incrementa el número de indocumentados que pueden ser devueltos desde la frontera. Y por lo tanto, quita incentivo a aquellas personas que siguen llegando a la frontera como medida de entrar a los Estados Unidos de América. Entonces, ya lo sabe, si llega a la frontera y es atrapado, será ipso facto devuelto y no se escuchará su solicitud de asilo o cualquier otro tipo de release. Continuado, envío de tropas a las fronteras. Esto va unido con la emergencia nacional en la frontera sur. De hecho, aunque están separados en el discurso, esto va unido.
La emergencia nacional al mismo tiempo conlleva el envío de tropas. Hasta este momento, 3 días después de Donald Trump llegar al poder, no hay ninguna movilización de tropas. Es muy fácil hablar. Vamos a ver la ejecución. Hasta este momento hay movilización de tropas. ¿Qué se busca? Mover miles de soldados a la frontera que coadyuven a la Customs and Border Protection, la CBP, en el control de la frontera para de esa manera formar una especie de candado que impida la llegada de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos. ¿Cuánto necesitaríamos? ¿Cuánto necesita Estados Unidos para tener el control de una frontera de 3.152 kilómetros cuadrados? Nosotros los dominicanos tenemos un ejemplo, 390 kilómetros cuadrados nada más, un 12% de la frontera mexicana estadounidense. Y ya ustedes saben lo que significa para el Estado dominicano el dolor de cabeza que es el conseguir el control de esa frontera. Miles de soldados que en este momento no lo veo disponible. Es decir, fácil decir, difícil de ejecutar por lo menos en el corto y el medio plazo. Continuamos. Designar como organización patrocinadora del terrorismo a los carteles de droga. Otra vez una declaración conceptual que desde el punto de vista migratorio y consular no es de gran impacto, pero que sí a medio plazo puede impactar porque incrementa la persecución contra los carteles de drogas en los Estados Unidos y sabemos, o se sabe, vamos a decir más que sabemos, se sabe que esos carteles muchas veces se benefician de la inmigración ilegal y patrocinan bandas que se dedican a traficar con inmigrantes indocumentados hacia los Estados Unidos de América. Y aquí viene una de las normativas estrella, invocación de la ley de enemigo extranjero del año 1798, como lo llaman muchos de ellos, Operación Aurora. ¿Qué es esta ley? La ley del año 1798 fueron conjuntos de leyes, no solamente esa, que el Congreso de los Estados Unidos dictaminó en ese momento a los fines de tener una basamenta legal para capturar, perseguir, atrapar e incluso encerrar a extranjeros de un país enemigo de los Estados Unidos o que esté en estado de guerra con los Estados Unidos. Es como una justificación legal para crear unas especies de campos de concentración. Esta ley se ha usado muy poco en los Estados Unidos. ¿Cuándo se ha ejecutado esta ley? Pues en el año 1812 contra los británicos, en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes y en la Segunda Guerra Mundial fue cuando más se ejecutó contra los alemanes, los italianos y los japoneses, que permitió capturar a soldados enemigos, a población de esos países que son tratados como enemigos y se crearon, señores, escuchen bien, pequeños campos de concentración, que eso, la historia lo escriben los vencedores, eso casi no aparece, solamente se habla de los campos de concentración nazis, pero campos de concentración con esas personas. De invocar esa ley y lograr su ejecución, con lo que ganaría el gobierno de Donald Trump, una persecución masiva con los inmigrantes ilegales que permitan llevarlo a pequeños campos de concentración, retenerlo en campos masivos y que de esta manera no tener que pasar por el proceso de remoción, por el proceso de deportación a través de la corte migratoria, sino de manera administrativa ir sacándolo poco a poco o dentro de las posibilidades de la frontera de los Estados Unidos hacia los países de origen de esos inmigrantes. ¿Fácil de ejecutar? Muy difícil. Pero muy difícil. Primero, porque muchos juristas dicen que para ejecutar esa ley y para invocar la ejecución de esa ley, Estados Unidos tiene que haberle declarado la guerra a un país, porque por eso se identifica a los países, a los ciudadanos de los países que usted puede atrapar. Suspensión de la nacionalidad por nacimiento mediante orden ejecutiva. Los juristas dicen que no se puede en lo absoluto eliminar lo que está en la Constitución estadounidense, en la 14ª enmienda, mediante un decreto presidencial que llaman en Estados Unidos orden ejecutiva. Afirman que eso es imposible desde el punto de vista jurídico y que Donald Trump con esto lo que está buscando es abrir el debate a los fines y llevar o obligar a la Suprema que se pronuncie al respecto. Esta normativa entraría dentro de 30 días, estaríamos hablando alrededor del 21 de febrero. Ya varias organizaciones civiles de los Estados Unidos han impugnado ante los tribunales esta iniciativa, varios estados también han impugnado esta iniciativa y no creo que vaya a entrar en efecto, como acabo de decir. Con esto he querido hacer un resumen relativamente rápido de lo que son las declaraciones, órdenes ejecutivas y demás hasta este momento del gobierno de Donald Trump y sus posibilidades reales de ejecución y su explicación de lo que son. Para mí fue un placer. Síganos aquí a través de este canal.